mucho antes de que existiera una nación llamada Israel. Antes de que las escrituras fueran escritas. Antes incluso de que el pueblo de Dios tuviera un nombre. Dios miró a la tierra y puso sus ojos sobre un hombre. No era rey. No era sacerdote. Ni siquiera era perfecto. Era solo Abraham, hijo de un padre idólatra, nacido en una tierra pagana. Pero Dios no buscaba títulos. Buscaba corazón. Un corazón dispuesto a escuchar su voz y obedecer, aunque no entendiera. Y fue ahí donde comenzó todo. Un pacto eterno, un plan celestial y una historia que cambiaría al mundo para siempre. Dios le habló con una voz clara y radical. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. No le dijo el destino. No le dio un mapa. Solo le dio una promesa. Una promesa que exigía fe. Y una fe que exigía acción. Abraham dejó atrás lo que conocía. Renunció a la seguridad del pasado para abrazar un futuro invisible. Y así comenzó el linaje de la promesa. Fue en ese momento cuando Dios escogió formar un pueblo propio. No a través de estructuras humanas, sino a través de una relación personal con alguien que creyera en él. Abraham fue ese alguien. No porque fuera el mejor, sino porque dijo sí. Y esa misma voz que lo llamó a él es la que sigue llamando hoy. Tal vez tú también has sentido que Dios te pide salir de tu comodidad. Dejar atrás lo que no te edifica. Y caminar por fe sin saber exactamente a dónde vas. Si es así, déjame decirte esto. Estás caminando en los pasos de Abraham. Dios sigue eligiendo a personas comunes para cumplir propósitos eternos. Y ese llamado podría estar tocando hoy mismo tu corazón. Cuando Dios llama, no lo hace sin rumbo. Él llama con una promesa. Y con Abraham, esa promesa fue el nacimiento de un pacto eterno. Un pacto que no dependía de la fuerza humana, ni de la riqueza, ni del poder militar. Un pacto que surgió de la fe y de la fidelidad de un Dios que no miente. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. 3 elementos sagrados sellaban esa promesa. Primero, una tierra. Una herencia física, un espacio en la historia donde el pueblo de Dios se establecería. Una tierra prometida, símbolo de descanso, provisión y destino. Segundo, una descendencia. Dios no solo habló de un hijo, sino de generaciones incontables, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Un linaje que no se contaría por sangre únicamente, sino por fe. Por aquellos que creerían como creyó Abraham. Y tercero, un propósito eterno. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La vida de Abraham no era solo para él. Era un canal, un instrumento, un mensajero de salvación que apuntaba, siglos después, al nacimiento del Mesías. Este pacto no fue un acuerdo común. Fue un acto de gracia, sellado por el mismo Dios, quien descendió entre llamas y humo para prometer que él mismo cumpliría lo que había dicho. Incluso cuando Abraham falló, cuando dudó, cuando tomó decisiones equivocadas, Dios no rompió el pacto, porque no fue firmado por obras humanas, sino por la fidelidad de aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa fidelidad sigue vigente. Hoy, esa tierra, esa descendencia y ese propósito siguen corriendo como un río eterno por la historia. Y están más vivos que nunca para aquellos que, como Abraham, se atreven a creer y a caminar por fe, aunque el camino no esté claro. Tú no estás fuera de ese pacto. Si crees, ya formas parte del linaje de la promesa. Abraham había recibido una promesa, un hijo, una descendencia que vendría directamente de su linaje. Pero los años pasaban. La promesa parecía lejana.
Y la esperanza, en ocasiones, se desvanecía. Sara, su esposa, era estéril. El reloj biológico ya había sonado. Y desde una lógica humana, todo indicaba que aquello no era posible. Así que Abraham y Sara decidieron ayudar a Dios. Buscaron cumplir la promesa con sus propias fuerzas. Y así nació Ismael, fruto del esfuerzo humano. Pero no del plan divino. Pero Dios no cambia de opinión. Él no se adapta a nuestros atajos. Él cumple lo que promete, a su manera, en su tiempo y con su poder. Y fue entonces, cuando todo parecía imposible. Cuando Sara tenía 90 años y Abraham 100. Que Dios hizo lo impensable. El vientre muerto de Sara cobró vida. Y nació Isaac. El hijo de la promesa. El niño que no debía existir según la lógica del mundo. Pero que fue engendrado por la fe y la intervención sobrenatural de Dios. Isaac representa mucho más que un niño en una familia antigua. Isaac es símbolo de lo que solo Dios puede hacer. Es la muestra viva de que lo que nace del Espíritu es eterno. Mientras que lo que nace de la carne se desvanece. ¿Y tú? Sí, tú que me estás escuchando. ¿Estás viviendo como hijo del esfuerzo humano? ¿O como hijo de la promesa? ¿Estás construyendo tu vida sobre tus propios planes? ¿O esperando lo que viene directamente del cielo? A veces Dios esperará hasta que tus fuerzas se agoten, para entonces mostrarte que su poder no necesita de tu empuje, solo de tu fe. Isaac fue la risa de Dios en medio de lo imposible. Y esa misma risa, ese gozo inexplicable, te está reservado a ti también, si decides esperar en lo que Él ha dicho. Porque cuando Dios promete, Él cumple. De los lomos de Isaac nació un niño. Y su nombre fue Jacob. Pero su nombre no era cualquiera. Jacob significa el que suplanta, el que engaña. Y desde pequeño, su vida estuvo marcada por la astucia, la lucha y la constante búsqueda de bendición. Engañó a su hermano Esaú para quedarse con la primogenitura. Y luego, con ayuda de su madre, engañó a su padre ciego, para arrebatar la bendición que no le correspondía. Jacob quería la bendición, sí, pero la buscó a su manera, con sus fuerzas, con sus artimañas. Y entonces, Dios comenzó el proceso más doloroso, pero más glorioso de su vida. Quitarle la identidad falsa, para darle la verdadera. Después de años huyendo, trabajando, luchando con hombres y circunstancias, llegó la noche que lo cambiaría todo. Una noche oscura, donde Jacob se quedó solo. Y allí, un hombre misterioso, el ángel del Señor, descendió y comenzó una lucha. Una lucha que no fue física solamente. Fue espiritual, emocional, interna. Jacob peleó con Dios. Y Dios permitió que luchara. No para destruirlo, sino para transformarlo. En esa lucha, Dios tocó su cadera. Y desde ese día, Jacob caminó con una señal de dependencia. Ya no correría más. Ya no se escondería más. Ya no viviría como el que engaña. Fue allí donde Dios le dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ese fue el verdadero nacimiento del pueblo de Israel. No en el vientre de Rebeca, sino en el quebranto de una noche de lucha con Dios. Jacob fue transformado. Dejó de ser el hombre que manipulaba, para convertirse en el hombre que dependía de Dios. ¿Y tú, qué estás escuchando? ¿Cuántas veces has luchado en la oscuridad de tu alma? ¿En cuántas noches te has sentido solo, perdido, sin respuestas? Déjame decirte algo que puede cambiar tu vida. Dios pelea contigo, no para derrotarte, sino para bendecirte. Y si permites que toque tu alma, si dejas que rompa tu orgullo, tu independencia, tu ego, Él también te dará un nuevo nombre. Porque en el reino de Dios, la bendición no se roba,
Se recibe después de la rendición de Jacob, el hombre que fue transformado en Israel. Nacieron 12 hijos, y con ellos 12 tribus. Pero no eran simples clanes familiares. Eran el cumplimiento vivo de una promesa eterna. Cada hijo representaba una parte del corazón de Israel, una faceta del carácter divino, una pieza clave en el plan redentor de Dios. Rubén, el primogénito, impetuoso como las aguas. Judá, de cuya tribu vendría el león, el Mesías. Leví, consagrado al sacerdocio. José, el soñador, el redentor, el tipo de Cristo. Y así, uno por uno, los hijos de Jacob se convirtieron en nombres que trascendieron el tiempo. Sus descendientes formarían un pueblo único sobre la tierra. Un pueblo no elegido por mérito, sino por pacto. Cada tribu tenía una herencia, un llamado, una identidad. Y cada una representaba una parte del cuerpo espiritual que Dios estaba formando. Las 12 tribus no eran perfectas. Algunas cayeron, otras se rebelaron. Pero Dios, fiel a su palabra, las guió a través del desierto. Las estableció en la tierra prometida. Y usó a cada una para cumplir su voluntad. Pero hay algo más profundo aún. Las 12 tribus no solo están en el Antiguo Testamento. Aparecen también en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Allí se habla de 144.000 sellados. 12.000 de cada tribu. Como un símbolo profético de aquellos que son parte del pueblo de Dios. No solo por sangre, sino por fe. ¿Y tú? ¿Sabías que si has creído en Cristo, formas parte de ese Israel espiritual? Hoy no se trata solo de tu apellido, sino de tu fe. No se trata de tu ADN humano, sino de tu ADN espiritual. Tú eres parte de algo mucho más grande. No eres solo un hombre más en este mundo. Eres parte de una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Un linaje escogido para anunciar las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las 12 tribus no quedaron en el pasado. Viven hoy en cada hijo e hija de Dios que ha decidido seguir la promesa. La historia de Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos no es solo un relato antiguo para leer y admirar. Es un legado que sigue vivo hoy y que te incluye a ti. Dios no dejó la promesa en un libro cerrado. Él la continúa escribiendo a través de cada vida que decide creer. Cada alma que elige caminar en fe. Este legado es un llamado. Un llamado a vivir como parte de ese linaje santo. Como herederos de la tierra prometida. Como portadores de la bendición que Dios decretó hace miles de años. Tu identidad espiritual no es casualidad. No eres un extraño en esta historia. Eres un hijo, una hija. Un eslabón vital en la cadena que une al pasado con el futuro. Y aunque el mundo parezca caótico, aunque las pruebas y las luchas sean reales, la promesa permanece firme. Tienes un lugar en esta historia. Un lugar donde Dios te ha colocado para hacer luz. Para transformar tu entorno. Para ser parte activa del plan divino. ¿Sientes esa llamada? ¿Esa urgencia en tu corazón? No ignores el legado. No subestimes tu linaje espiritual. Dios te eligió como eligió a Abraham. Te llamó como llamó a Isaac. Te transformó como transformó a Jacob. Y ahora te invita a avanzar. A cumplir tu propósito. A ser la bendición que el mundo necesita. Porque el linaje de Dios no termina en el pasado. Sigue vivo en ti. Ahora quiero saber de ti. ¿A qué linaje espiritual sientes que perteneces? ¿Has experimentado alguna transformación como Jacob? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu historia y orar contigo. Recuerda que tu identidad como hijo del Dios Altísimo es un regalo sagrado. Hoy es el día para aceptar esa verdad y vivir como heredero del pacto eterno. Como parte del pueblo elegido que Dios sigue formando.
Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas al canal para seguir creciendo juntos en la fe. Y si te ha gustado este video, no olvides darle un like para que más personas puedan recibir esta bendición. Que tu vida sea un reflejo del amor, la gracia y el poder del Dios viviente. Camina con valentía, fe y esperanza, sabiendo que Él nunca te dejará ni te abandonará. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga abundantemente.